desarrollo. ¿Cuál es el ingreso promedio de los peruanos formales e informales? ¿Ha variado en comparación con años anteriores y prepandémicos? Todo esto se lo preguntamos y nos va a explicar muy claramente Osvaldo Molina. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un abrazo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenos A días. ver, como muchos ya saben, en varias regiones de nuestro país, la actividad económica ya se está encontrando en niveles de los que teníamos antes de la pandemia, incluyendo Lima metropolitana. Sin embargo, un problema del que no se está hablando mucho, pero que es muy importante, es el empleo, que no está creciendo al mismo ritmo que la actividad económica. Y cuando hablamos también del empleo, tenemos que hablar de los ingresos. Así que, ¿qué les parece si revisamos un poquito qué ocurrió en el Perú en el 2020, qué ocurrió en el Perú en el 2021 para el empleo y los ingresos de los peruanos? Entonces, lo primero, en el 2020, según información del INEI, en el 2020 la tasa de desempleo en Lima metropolitana pasó de 6,6% a 13%, es decir, prácticamente se duplicó debido a la pandemia. Y así es que en Lima se dejaron de trabajar casi 1 millón de personas. Cabe resaltar que esta caída fue más evidente en la población femenina, pues se redujo en 25%, ¿no? Es una pena. ¿Qué pasó en el 2021? Según el último informe del INEI, la tasa de desempleo de Lima del 2021 fue de 10,7%. Es decir, si bien cayó, ¿no? Es decir, hay menos desempleo, todavía sigue siendo más alto de lo que era en los niveles pre-pandemia. Y con respecto a eso, la población ocupada todavía estamos en 349.000 empleos por debajo de los niveles de ocupación que había en el 2019. Entonces, como podemos ver, el empleo se viene recuperando, pero todavía no estamos en ese nivel que nos gustaría. La pandemia además ha exacerbado un problema del que digamos, ya veníamos arrastrando, que es la precariedad del empleo, ¿no? Entonces, para el 2021 la población subempleada aumentó en 26% respecto al 2019, lo cual equivale a un aumento de casi 500.000 personas subempleadas. Y el nivel de informalidad también tuvo un aumento importante. Antes, ¿no es cierto?, de la pandemia estábamos hablando de 71%, hoy, al final del 2021, estamos hablando que la informalidad es 78%. Y una cosa que es importante que para todas las personas que nos escuchan y nos ven hoy, es que un empleo informal es peor. ¿Por qué? Porque no tiene seguro de salud, ni protección para accidentes, ni tiene vacaciones, ni CTS, ni gratificaciones. Y un empleo informal es normalmente peor pagado. Ahora veamos el tema de los ingresos. Porque si ya entendimos un poquito qué ha pasado con el empleo, podemos comprender mejor qué está pasando con los ingresos. El salario promedio en el 2019, del 2019 al 2020, se redujo en 7%. Es decir, ahora se ubica, ¿no es cierto? En el 2020 estaba en 1.600 soles. Y en el 2021 este es de 1.580 soles. Se ha reducido como 167 soles con respecto al 2019. ¿Y esto qué significa para la gente? Eso significa que empieza a ver el efecto de la precarización del empleo. Como el empleo se viene recuperando, pero el principal empleo está en el sector informal o el subempleo, tenemos a más personas trabajando en empleos de peor calidad. Y eso significa que también tenemos a personas ganando menos. Claro. Esta caída en los... Sí. El asunto, Osvaldo, es que algunas personas pueden pensar, bueno, esto será temporal, ¿no? Porque hay una crisis derivada de la pandemia, hay una crisis económica en la cual influyen los factores externos. Es decir, podríamos poner algunos argumentos, pero eso no está bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría durar esta situación? ¿Cuándo estas personas podrían acceder a mejores trabajos? Es una excelente pregunta, Mabel. Lo que sí se ha mostrado con el tiempo es que la informalidad es difícil de contrarrestar, ¿no? Una vez colocada ahí la informalidad, volver a reducir la informalidad es difícil, ¿no es cierto? Y que requieres para poder eso hacer crecer la inversión privada, hacer crecer el PBI, ¿no es cierto? Y eso es algo que tampoco estamos viendo mucho, ¿no? Como tú sabes, las proyecciones de inversión no son muy halagüeñas para este año. Y una cosa que es importante, si los ingresos salariales se han reducido, esto se está dando al mismo tiempo que
¿no es cierto?, el costo de vida viene aumentando, ¿no? Entonces, porque para recordar a la gente, la tasa de inflación del 2021 cerró en 6,4%, que es la más alta en 13 años. Entonces, para que se hagan una idea, previo a la pandemia, el costo de la canasta básica de alimentos era alrededor de 220 soles. Es decir, que con un salario promedio de 1.739 soles, que era antes de la pandemia, uno podía comprar 7,9 canastas básicas. Con el del 2021, que ahora el salario promedio ya no es 1.739, sino 1.587, y con una canasta que ya no es 220 soles, sino 250, te das cuenta, menos ingresos y más costo. Ahora un trabajador promedio solo puede comprar 6,3 canastas básicas. Es decir, un trabajador en promedio puede alimentar a una persona y media menos, solo por este tema que ha ocurrido, ¿no? Menos ingresos por un lado, más costo de vida por el otro. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema muy complejo. Y preocupante, ¿no? Hay muchas personas a las que les mocharon el sueldo en tiempos de pandemias, era eso o que te despidan, y nunca más recuperaron, ¿no? El sueldo salarial que tenían antes, o simplemente se quedaron sin trabajo. La cosa está dura y lo que se necesita es generar más trabajo para que se pueda salir de ese subempleo, ese empleo informal que nos arruina tanto la calidad de vida a todos los peruanos. Osvaldo, muchas gracias, muchísimas gracias. Nos reencontramos entonces mañana con más información y más explicaciones, más comentarios económicos. Muchas gracias. Espero que estén muy bien, que tengan muy